¿Qué es lo que saben, qué es lo que les han dicho los médicos? Lo único que sabemos de mi sobrina, que tiene una brecha y un moretón y un desguince, pero de mi hermana y de mi cuñado no sabemos nada. Ellos no sabemos todavía nada. No sabe cuánto No lo siento. saben. De todas maneras, que no sepan nada, ahora mismo no quiere decir necesariamente nada, porque lo que nos llevan informando todas las autoridades esta noche es que hay muchas personas sin cobertura, sin batería y que están todas hospitalizadas. Su sobrina dice que tiene una brecha, que está bien, está ahí hospitalizada en el hospital Está Reina Sofía. No, en San Juan de Dios puede Está ser. en San Juan de Dios, en otro hospital. Estaban pendientes también de estado de su hermana, de su cuñado, que además estaba trabajando en la Renfe como maquinista. No sabemos lo que puede haber pasado, o sea que lo vamos a dejar ahí, vamos a darle todo el ánimo del mundo. La mayoría de los familiares que se encuentran en el hospital Reina Sofía son de Huelva. Hay que decir que también hay un trabajador que está esperando a un compañero, que también era de Huelva, que salía, que sabe que está herido gravemente, que ha tenido una lesión muy grave en una pierna. Hay personas muy preocupadas que están insistentemente pendientes de la situación en la que se encuentran. Estamos hablando de los heridos, ¿no? De las personas de las que no se sabe absolutamente nada. Y todo el hospital, profesionales se encuentran en la puerta, dispositivo especial, como estamos diciendo, muchísimas ambulancias, taxis y muchas personas que están conduciendo de noche de otras provincias andaluzas, especialmente de Huelva, para venir aquí a ver cómo se encuentran sus familiares con ese teléfono de contacto que se ha establecido y que en este momento está informando a las personas que se encuentran aquí de cómo pueden estar, pero con esa incertidumbre, como decía en Herminia, como decía su hermana, lo que puede estar pasando con las personas que estaban en este momento en el centro. Testimonios muy duros que estamos recibiendo esta noche por esa tragedia en Adamuz, en Córdoba, con el choque de dos trenes. Continuamos con la cobertura. La cadena SER va a estar toda la noche en directo informándoles de cuál es la situación en Adamuz, de cómo avanzan las tareas y de cómo evoluciona, desgraciadamente, ese balance de víctimas. Ángel Villascusa, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a actualizar lo que tenemos hasta ahora. Sí, el ministro de Transportes, Óscar Puente, acaba de comparecer desde la estación de Atocha, donde ha explicado que a esta hora continúan las labores de recuperación de cuerpos tras ese accidente ferroviario que se ha producido, recordemos, a las 19:39 de la tarde, cuando un tren de Alvia de Renfe ha chocado con parte de un tren irio que había descarrilado antes cerca de Ademuz, en Córdoba. Parte de uno de esos trenes cayó por un talud de unos 4 muertos. El balance, ha confirmado el ministro, es de momento de 29 muertos, 27 fallecidos, 29 heridos, 5 de ellos muy graves, y otros 30 heridos han tenido que ser trasladados a hospitales. El resto han sido atendidos en el propio lugar, en Ademuz. El ministro acaba de explicar que el Alvia es el tren más afectado. Pero el Alvia, digamos que la peor parte se la han llevado las 2 primeras unidades del tren. Lo que hemos podido confirmar es que en esas 2 primeras unidades viajaban 37 personas en la primera y 16 en la segunda. Por tanto, hay 53 personas afectadas, fundamentalmente de las 200 que iban en el tren, con más gravedad en las 2 primeras unidades del tren. Esas son las 2 unidades que han, caído por ese terraplén de 4 metros, y ahí es donde entiendo que están en este momento haciendo el trabajo los servicios de bomberos y protección civil, etcétera. Puente también ha asegurado que se desconocen las causas del descarrilamiento y que es un suceso tremendamente extraño, pero que todavía no se pueden hacer especulaciones. No, en este momento no podemos ni especular sobre si ha sido el material rodante o ha sido la vía, ¿no? No lo sabemos. Y antes, el consejero andaluz de Emergencias y Sanidad, Antonio Sanz, explicaba desde Ademuz cómo ha sucedido el accidente. Estamos hablando del tren el que hacía trayecto entre Málaga, Puerta de Atocha. Ese es el que ha invadido la vía contigua, por lo que circulaba, la tremenda mala suerte es que circulaba otro tren de larga distancia que hacía el trayecto Puerta de Atocha a Huelva, y que también ha descarrilado y bueno, pues parte de uno de los trenes es el que ha caído por ese talud de 4 metros. Yo no le puedo confirmar porque lógicamente corresponde a Adif. Recordemos el balance de momento, Aida, es de 27 fallecidos, 29 heridos de diversa gravedad, 5 de ellos muy graves que están siendo atendidos en los hospitales en Córdoba. 21 fallecidos ahora mismo es el balance que tenemos por el momento. Decíamos que el ministro de Transportes decía que queda una noche muy larga por delante. Hay que excarcelar cuerpos todavía de los vagones que han salido volando de ese choque entre 2 trenes en Adamuz, en Córdoba. Vamos a volver hasta allí donde está nuestra compañera María Eugenia Vilchez. María Eugenia, ¿cuál es la imagen hasta ahora?
Bueno, este pabellón en el que están siendo atendidas las personas heridas en este accidente está poco a poco despejándose, se van distribuyendo los heridos, las personas que ya han sido atendidas por los sanitarios y han encontrado a sus familiares, es decir, han tenido a los familiares aquí, han abandonado ya el pabellón. Los que todavía no se han podido encontrar con los familiares están bien para ser trasladados, están siendo trasladados hasta la zona del hogar del pensionista de Adamuz. Los van a tener allí porque es un lugar más cómodo. Aquí está habilitado este pabellón donde están los sanitarios trabajando desde primera hora de la tarde, pero van a hacer esa distribución para despejar más esta zona por si llegan más heridos hasta aquí. Nos confirman que en la UCI del Hospital Reina Sofía, se han derivado 3 heridos en estado muy grave. Siguen trabajando aquí Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local e incluso vecinos que se han ofrecido a echar una mano a estos equipos de emergencia. Enseguida nos atendería un coordinador de equipo de Cruz Roja, pero ha surgido una atención de los pacientes y ha tenido que marcharse. Todo el mundo colaborando y esperando que pronto pueda resolverse esa situación en la zona del accidente. María Eugenia, nos pides paso en cuanto tengas cualquier testimonio, contamos contigo, mantenemos la línea abierta con Adamuz en Córdoba, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Cualquier novedad volvemos contigo. Vamos ahora de nuevo con Guillermo Lerma, vamos a conectar de nuevo con nuestro jefe de política, Guille, porque tenemos un tuit del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez. Sí, tuit que se ha publicado después de esa comparecencia del ministro Óscar Puente. Escribe el presidente del Gobierno: hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz. Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan, escribe Pedro Sánchez, que todo el país las acompaña en este momento tan duro. Todos los servicios de emergencia están trabajando de forma coordinada y sin descanso. Es el segundo mensaje, Aida, que pone Pedro Sánchez a lo largo de la noche. Hace unas horas también escribía el presidente del Gobierno que estaba siguiendo muy pendiente el accidente entre los 2 trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz. El Gobierno, escribía Sánchez, está trabajando con el resto de autoridades y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros. Esto dice el presidente del Gobierno, Guille, pero no es la única reacción política que hemos tenido durante la tarde y la noche con esta tragedia que ha ocurrido en Adamuz. Recordamos 21 muertos. El mundo de la política se ha volcado, ¿no?, con la tragedia que está ocurriendo en Córdoba. Sí, se han cancelado buena parte de las agendas políticas previstas para mañana, que era un día políticamente intenso. Se ha cancelado la reunión, el encuentro que se iba a celebrar a las 6 de la tarde entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. También varios ministros del Ejecutivo han suspendido su agenda. Lo ha hecho, por ejemplo, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que tenía previsto un desayuno informativo a primera hora de la mañana. Se ha suspendido. Feijóo en redes sociales también ha escrito un mensaje: las noticias que llegan de Córdoba son muy graves y dolorosas y nada hay más urgente ahora que atender a las víctimas y a las familias. Como decíamos anteriormente, Aida, también los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas están poniendo a disposición de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central todos los equipos y los servicios para atender a las víctimas y a los familiares y poder resolver esta urgencia de la manera más ágil posible. Hemos leído mensajes desde la Comunidad de Madrid, desde Aragón, desde Navarra, poniendo, como decíamos, a disposición de Andalucía y del Gobierno Central todos los recursos para cualquier necesidad que pueda surgir. Y seguimos pendientes de la situación en la zona. Estábamos antes en Adamuz con María Eugenia Vilchez. Vamos a conectar ahora en Radio Córdoba con nuestro compañero Álvaro Guerrero, porque, Álvaro, está la unidad militar de emergencias que se ha desplegado esta noche para ayudar, entre otros servicios de emergencia, y creo que ya tienen luz para trabajar, porque era uno de los elementos importantes con los que no contaban hasta ahora, ¿no? Sí, Aida, la llegada de la unidad militar de emergencias permite sobre todo seguir con esas labores de descarcelación y de búsqueda, porque en la zona, en ese talud de más de 4 metros en los que han caído los vagones del Albia, había muy poca iluminación, lo cual dificultaba tremendamente las labores de este dispositivo especial de emergencia. Según los datos que ha ofrecido el propio ministro Óscar Puente, en ese Albia en el que ha descarrilado tras chocar con el Lirio iban 200 personas
Irían 51 pasajeros en los vagones más afectados. Todas las víctimas que necesitaban traslado hospitalario han sido trasladadas, pero como decimos, en esos vagones se sigue actuando. 21 víctimas mortales hasta el momento es el balance provisional que tenemos en un accidente que reconocen los propios expertos. Es muy extraño. A esta hora 30 heridos graves han sido trasladados a hospitales, 5 están muy graves, 3 personas están ya en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Reina Sofía, según nos confirman fuentes sanitarias. Hospital de campaña instalado también en Adamuz. Hemos podido saber que hay personas con heridas de muchísima consideración, con extremidades amputadas. Mañana el ministro Puente se desplazará hasta Córdoba y estamos pendientes de esa excarcelación de posibles víctimas en los vagones más afectados por el impacto que están en el tren Alvia. Esta es la última hora, gracias Álvaro. El ministro, como decíamos, el ministro de Transportes ha comparecido esta noche, hace un ratito, y lo que decía en esa comparecencia Óscar Puente, entre otras cosas, es que las personas que han sobrevivido a ese choque de trenes, a ese descarrilamiento y a ese choque de trenes, todas las personas que lo requerían ya están hospitalizadas. Es decir, en el lugar de la tragedia, ahora mismo, lo que quedan son servicios de emergencia y cuerpos. Lo que decían también desde la Junta de Andalucía es que el número de personas fallecidas es un balance provisional. Lo que tenemos ahora mismo son 21 personas fallecidas, pero que ese balance, desgraciadamente, puede ir aumentando a lo largo de las horas. Vamos ahora a volver con nuestro compañero Edu Hernández, pero antes vamos a escuchar al ministro de Transportes, que explicaba esta noche cómo se ha producido ese accidente. El Alvia, que es el que se lleva la peor parte, probablemente si no hubiera venido un tren en dirección contraria, pues no estaríamos probablemente hablando de víctimas de ninguna clase hoy, ¿no? Digamos que la peor parte se la han llevado las 2 primeras unidades del tren. Lo que hemos podido confirmar es que en esas 2 primeras unidades viajaban 37 personas en la primera y 16 en la segunda. Por tanto, hay 53 personas afectadas, fundamentalmente de las 200 que iban en el tren, con más gravedad en las 2 primeras unidades del tren. Esas son las 2 unidades que han, digamos, caído por ese terraplén de 4 metros, y ahí es donde entiendo que están en este momento haciendo el trabajo los servicios de bomberos y protección civil, etcétera. Por supuesto, lo primero ahora va a ser la investigación. Lo primero son las víctimas y después va a ser la investigación. Estamos pendientes, por supuesto, de la hospitalización de las decenas y decenas de personas que ocupan ahora mismo camas en los servicios de urgencia de los hospitales de la provincia de Córdoba. Esta noche están desplazándose a distintos puntos, a distintos centros médicos de la provincia de Córdoba, y a continuación lo primero son las víctimas, como decimos, las víctimas, los familiares de las víctimas y los heridos, pero paralelamente va a comenzar a partir de aquí una investigación para esclarecer exactamente cuáles han sido el origen o los orígenes de este accidente que se ha producido a las 8 menos 20 de la tarde en Adamuz, en Córdoba. Un tren que iba, un Irio, que iba de Málaga a Madrid, Puerta de Atocha, que ha descarrilado, que ha invadido el carril contrario de un Alvia de Renfe que hacía el recorrido Madrid-Huelva y que a esta hora deja por lo menos 21 personas fallecidas, pero hay decenas y decenas de heridos. Nos comentaba nuestro compañero Álvaro Guerrero que algunas con heridas de muchísima gravedad. Programación especial esta noche aquí en la cadena SER para irles actualizando todas las novedades que tengamos. Vamos a hablar ahora de esa investigación que se tiene que abrir a partir de aquí para esclarecer las causas. Edu Hernández, ¿por dónde van a empezar los investigadores? Porque hay muchísimas variables, como escuchábamos esta noche a los expertos, ¿no? Aquí hay varios organismos o varias figuras implicadas. Estaría en este caso Adif por la parte de la infraestructura y 2 operadores ferroviarios. Al menos desde el criterio de la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que es el organismo competente en este tipo de sucesos. Es un organismo adscrito al Ministerio de Transportes, pero también independiente. Normalmente lo que hace es abrir una investigación, lo hace con un informe preliminar en el que únicamente se van a relatar los sucesos de esta tarde, cómo se han sucedido los pasos hasta ese accidente, y después se abre un plazo que suele durar varios años, puede durar hasta más o menos 2 años, y ahí, en ese plazo de tiempo, la CIAF tiene que emitir un informe definitivo que esclarezca las causas definitivas del accidente. Lo que sí que sabemos es que se ha producido en un PAET, que es un punto de adelantamiento y estacionamiento de trenes, lo que permite a las unidades de alta velocidad usar las vías normales y unas vías de apartadero para dejarse espacios y adelantarse entre ellos, los trenes en este caso. Ese punto, según lo que ha indicado
indicado el ministro, se encuentra en este caso en una línea recta, así que dice que es un accidente bastante extraño. 21 personas fallecidas de momento, ese es el balance provisional, lo confirmaba también el ministro de Transportes, Óscar Puente, que acaba de comparecer en el edificio de Adif en Atocha. Allí en la estación de Atocha continúa nuestra compañera Belu Jiménez. Está en la estación porque, Belu, la noche va a ser muy larga, aunque nos comentabas que están empezando a salir autobuses para llevarse a los viajeros que no han podido coger un tren. Sí, así es. Hace muy pocos minutos hemos visto cómo salía un autobús con pasajeros que no han podido viajar a Málaga. Es un bus que va de camino a Málaga, Antequera y Puente Genil. Nosotros, de hecho, hemos salido porque nos dijeron que no nos iban a poner una alternativa. Buscamos un Uber. Ya teníamos prácticamente contratado el Uber, pero hemos ido al baño y ya hemos visto que estaban diciéndole a la gente que iban a poner un autobús. Entonces nos hemos sumado al autobús y hemos cancelado el Uber. Nos explicaba así esta pasajera que ya estaban buscando una alternativa para pasar la noche aquí en Madrid, pero que mientras esperaban han visto un revuelo en la estación, se han enterado de que podían coger este bus dirección Málaga y se han apuntado rápidamente para no perder la plaza y evitar pasar la noche aquí en Madrid. En este mismo momento ahí además acaban de llegar otros 3 autobuses para transportar a más pasajeros. Gracias, Belu. Esa es la última hora desde Atocha. Recordamos que la circulación va a estar interrumpida a partir de mañana entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva. Los trabajos van a durar muchísimo tiempo y lo que dice el ministro de Transportes es que van a continuar los trabajos para tratar de excarcelar ahora los cuerpos de las personas que todavía permanecen en esos vagones allí en Adamuz, en Córdoba. La noche va a ser muy larga, está desplegada la Unidad Militar de Emergencias, también la Cruz Roja. Está habiendo ahora muchísimas muestras de solidaridad por parte de los vecinos que viven en Adamuz, que llevan toda la tarde-noche y toda la noche atendiendo a las personas que han podido atender, porque muchos de los pasajeros de esos trenes han salido, han estado mucho tiempo esperando allí para que alguien los atendiese. Era una noche de frío, muchísimos nervios, eso en Adamuz, pero es que en otras capitales andaluzas, en otras capitales de provincia, en Córdoba, en Sevilla, ha habido familiares que estaban con mucho nerviosismo, nos contaban, porque no encuentran, porque no saben dónde está su familiar y ahora mismo es muy complicado contactar con ellos porque lo que nos llevan comentando durante todo el día es que hay mucha dificultad para llegar a los teléfonos móviles por falta de batería, por falta de cobertura. Vamos a volver en este punto a Adamuz. Ahí está nuestro compañero José Antonio Alba. Decíamos antes que está desplegada María Eugenia Vílchez, pero José Antonio, tú acabas de llegar a Adamuz. ¿Qué es lo que ves? ¿Cuál es la imagen hasta ahora, la 1:17 minutos de la mañana? De la mañana. Pues muy buenas noches, compañeros. Pues nada, acabamos de llegar ahora mismo. Casi primero te voy a contar lo que me he encontrado llegando, porque he tenido que venir desde Córdoba y ha sido de verdad sobrecogedor ver la cantidad de luces azules que me he cruzado, ambulancias, coches de Guardia Civil, coches de policía local, en fin, varios controles para poder acceder, y la verdad es que acabo de llegar a la zona de la caseta municipal de Adamuz, donde ya, como decía María Eugenia Vilches, que la tengo aquí cerquita hace un momentito, va quedando poca gente y sobre todo veo muchos chalecos de color naranja, sanitarios, que van poco a poco saliendo, esperando a ver si llega algún herido más. Estamos intentando a ver si nos pueden atender en directo. ¿Nos podría atender un momento en directo? Es que hemos intentado hablar con una doctora del 061, efectivamente, José Carlos, de Cruz Roja. Hola, buenas noches. Buenas noches. Es técnico de Cruz Roja, ¿no? Técnico de emergencia sanitaria, sí. ¿Cómo ha sido un poco la noche? ¿Cómo ha sido la atención que han podido dar aquí? Porque ha sido el primer sitio de atención esta noche tan terrible que estamos pasando. Vale, nosotros que venimos activados desde Granada y bueno, entre la activación hemos llegado hace poquito y no hemos hecho todavía ninguna asistencia. Los compañeros sí han estado desde hace más tiempo. Me han comentado si nos están diciendo que no podemos hablar, ¿no? Bueno, pues nada. La policía local que nos dice que nos vayamos hacia afuera, que no podemos hablar. Bueno, pues nada. Claro, hay que garantizar, es normal. Es que ahí estamos los periodistas tratando de informar, que es lo que tenemos que hacer una noche como esta, y los servicios de emergencias no haciendo su trabajo también, digamos, delimitando zonas, ¿no, José Antonio? Efectivamente, sí. Ahora mismo ya queda poquita gente. Solamente, ya te digo, hay prácticamente sanitarios. Y bueno, estábamos hablando con este técnico de Cruz Roja, por cierto, le damos las gracias, que no nos ha podido atender más de 30 segundos porque amablemente, hay que decirlo, muy amablemente nos han dicho, oye, por favor, saliros para la puerta. Es una noche muy fría, en mi coche marcaba 2 grados de temperatura, la noche gélida, tan gélida como lo que ha pasado, ¿no? Y bueno, ahora mismo estoy aquí justo cerquita de la zona de la puerta de esta caseta municipal, donde nos dicen hace un ratito que está previsto que podría aparecer o podría venir el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno,
en torno a un ratito, aunque no es una información 100% confirmada. Está de camino, ¿verdad? Vale, perfecto. Está de camino el presidente. Pues yo, ya te digo, acabo de llegar a puerta fría, pero bueno, por comentarte un poco lo que me he ido encontrando, la autovía, la A4, que conecta Córdoba con Madrid, o Sevilla con Madrid, vacía, prácticamente no había tráfico ninguno, algún camión, prácticamente coches ninguno, y en el momento en el que hemos cogido el desvío, en una población que se llama Villafranca, que está como a 10 kilómetros de Adamuz, a partir de ahí ya controles de la Guardia Civil de Tráfico y una auténtica caravana de verdad, sobrecogedores, de ambulancias con las luces azules, coches de Guardia Civil, todos en dirección a Córdoba. Y ahora, al menos en estos primeros minutos que yo acabo de entrar, sí que parece que está un poquito más en calma esta zona de la caseta municipal, donde lo que más hay ahora mismo son técnicos del 061 de la Cruz Roja. Claro, José Antonio, me imagino que lo que más estarás viendo hasta ahora son los servicios de emergencia, porque decías, la autopista estaba desierta. Bueno, es lo que han estado pidiendo las autoridades toda la noche, precisamente lo que pidieron, eso es, sí. que permitiesen que las vías de acceso fueran únicamente para los servicios de emergencia, que son los que ahora tienen que trabajar en la zona y los que me imagino que continúas viendo por allí, porque doy por hecho que los vecinos y los pasajeros afectados se los han llevado en autobús o están dentro de las dependencias municipales. Sí, es lo que decía María Eugenia hace un momento, han ido hacia el hogar del pensionista, que tenemos aquí relativamente cerca, veo un autobús, aquí justo delante de donde yo me encuentro, hay una concentración importante de agentes de la Guardia Civil y alguna persona con algún vendaje en la cabeza, hemos visto también al llegar, pero es verdad que ya no se ven heridos, ¿no? A la hora a la que yo he llegado, prácticamente ya, pues heridos se ven muy poquitos. Me voy a acercar aquí a otra zona, que justamente en la puerta de la Asociación Músico Cultural de Adamuz. Aquí hay muchos efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local, Protección Civil. En fin, voy a intentar buscar algún testimonio, a ver si alguien nos puede atender, y os pido paso ahora en un momentito. Pues vamos a irnos mientras nuestro compañero José Antonio está allí en Adamuz buscando testimonios. Vamos a irnos con otras historias que llevamos escuchando durante toda la noche al Hospital Reina Sofía de Córdoba, en donde está nuestra compañera María José Martínez. María José, me imagino que en las puertas de ese hospital habrás escuchado durante toda la noche muchas historias como las que nos has ofrecido aquí en la antena de la SER, algunas de ellas desgarradoras. Pues sí, muchas historias, Aida, además duras, porque hay personas que se encuentran graves, pero afortunadamente también hay personas leves. En este momento muchos familiares, principalmente de Huelva, en esta sala de espera. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Pues que han aparecido diferentes sanitarios, médicos, que han venido a facilitar información directamente. Los familiares se han acercado, han dado nombres y apellidos, cuál es el lazo familiar que les une, para que también los profesionales de Reina Sofía puedan venir aquí puntualmente, porque al final se ha habilitado una sala de espera que hay justo enfrente de la puerta de urgencias para que todas las personas que son familiares puedan recibir esta información. Por supuesto, aquí pues preservando totalmente la intimidad de todas estas personas que se encuentran en este momento. Hay familiares de Huelva, y nos salimos también para que podamos contarlo con más tranquilidad, que no saben dónde se encuentran, que tienen esa desesperación de no saber dónde están. Hay otros que sí saben que se encuentran en el Hospital Reina Sofía o en otros centros en los que se encuentran acogidos, pero hay nombres que no están concordando en este momento con nadie, y por eso, pues bueno, su situación es bastante más desesperada. En este momento, puntualmente, cada 20-30 minutos, hay profesionales del Hospital Reina Sofía de Córdoba que se acercan a tranquilizarles, a intentar darles información dentro de lo que se puede, porque en este momento están en gabinete de crisis. Vemos a 5 sanitarios de los más responsables que se encuentran en el Hospital Reina Sofía a esta hora de la noche, que están intentando coordinar toda la información con los familiares que directamente han querido coger el coche desde su provincia y venirse aquí al hospital a ver qué ocurría. Y bueno, hoy noche de muchos nervios, mucha información, dispositivo especial, pidiendo que para las urgencias, por favor, no vengan al Hospital Reina Sofía, porque se encuentran atendiendo prioritariamente a todas las personas que han tenido este accidente ferroviario, y también donación de sangre en los próximos días, llamando a que no vengan a Reina Sofía, sino también a otras provincias, a cualquier provincia, al hospital, para que puedan hacer donación de sangre y que esa donación también llegue hasta el centro hospitalario para que puedan atender todas las urgencias que se están produciendo. Gracias por esa información de última hora desde el Reina Sofía de Córdoba, desde el Hospital Reina Sofía de Córdoba, que recordemos es el centro sanitario al que se están derivando la mayor parte de los heridos de esa tragedia que ha ocurrido hoy, de esa tragedia ferroviaria que ha ocurrido hoy en Córdoba, en Adamuz. Estaba ahora consultándolo, Adamuz, ese pueblecito en el que además hoy estamos viendo muchísima solidaridad por parte de los vecinos. Viven 4.000 personas.
4.000 personas viven en Adamuz. Bueno, pues están todas volcadas con esos pasajeros que han sobrevivido a ese accidente, que no han podido salir de allí esta noche. Muchos otros se han ido en autobús. Y vamos a ir en este punto a Radio Córdoba con Álvaro Guerrero. Álvaro, porque al parecer están empezando ya a retirar a los médicos voluntarios que estaban sobre el terreno, ¿no? Sí, es lo que podemos contar a esta hora. Esto nos da al menos una buena noticia dentro de esta noche tan terrible, y es que los heridos más leves al menos se dan por controlados. Esos médicos voluntarios que se habían desplazado hasta ese hospital de campaña prácticamente improvisado en Adamuz están siendo ya replegados hacia su destino habitual, hacia Córdoba y hasta Jaén principalmente. Así que ahora el foco de atención está en esos 30 heridos graves que han sido trasladados a hospitales, 5 muy graves, 3 personas están en la UCI del Hospital Reina Sofía. Seguimos pendientes de esa intervención en los vagones más afectados, en el tren Albia, en el que viajaban 51 personas en esos vagones más afectados. Todas las víctimas que necesitaban traslado hospitalario han sido trasladadas ya, al menos fuera de esos 2 vagones que decimos, en este accidente tan extraño en una recta, reconocían los propios especialistas. Como decimos, los médicos voluntarios trasladados a Adamuz por el momento se repliegan. Eso no quiere decir que no presten servicio en sus compañeros que están en atención hospitalaria cuando lleguen aquí. Gracias, Álvaro. Y vamos a volver ahora a Adamuz con nuestro compañero José Antonio Alba, que está ya con una viajera que iba en uno de esos trenes que han chocado esta tarde-noche. José Antonio. Pues sí, Aida, estoy con una chica, se llama Bianca. Te voy a pasar el auricular para que también pueda escucharte. Venía en el tren más afectado, en el Albia, que iba a dirección Huelva. Hola, Bianca. Te iba a decir buenas noches, pero lo de buenas casi que no. La verdad que no están siendo las mejores noches. No, ¿tú ibas en el tren? ¿En qué coche ibas? Íbamos en el vagón número 4. En el vagón número 4. Bueno, ¿cómo ha sido ese momento del impacto? Bueno, tremendo el susto y todo lo que ha venido después, ¿no? La verdad que sí, que ha sido un shock muy grande, mucho susto. La verdad que hemos tenido suerte de estar en el vagón número 4, que ha sido el menos afectado de todo el tren, pero el susto no lo hemos llevado igualmente. El golpe también, hemos tenido el golpe de los asientos de delante que se han desplazado de su sitio y se nos han venido encima a nosotros. Ibais para Huelva, ¿no? Eso es, sí. Aida, te escucha Bianca, que aparentemente no veo que no tienes herida, ¿no? Afortunadamente. No, afortunadamente no. Solo un pequeño golpe, vamos a decir, de la mesa que teníamos enfrente. Bianca, buenas Aida, noches. te escucha, Bianca. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Decías que en el momento del impacto tú ibas sentada en el asiento. Es por hacernos una idea de qué es exactamente lo que habéis sentido. ¿Ibais a mucha velocidad? ¿Cuál fue tu sensación física en el momento del impacto? Pues nosotros íbamos sentados en el último asiento antes del maletero y teníamos delante una mesa de 4. Teníamos los asientos de una mesa de 4 delante. Y la verdad que no apreciamos mucho que iba a más velocidad. A otros viajeros que sí que hemos comentado, sí que notaban que iba más rápido de lo habitual el tren. Yo no lo noté así, sino que el frenazo que pegó el tren primero nos alertó, pero luego vino seguido de otro frenazo muy grande, que fue cuando se empezaron a caer las cosas del tren. La mesa se arrancó por completo, se nos cayó encima. Un señor que estaba sentado en la mesa de 4, se nos cayó encima de mi pareja y mía, y fue el mayor daño que sufrimos, que no fue para tanto, teniendo en cuenta las circunstancias, claro. Bianca, dices que ibas con tu pareja. ¿Cómo estáis los dos? Me dice el compañero que tú estás, que te encuentras bien. ¿Tu pareja está bien también? Sí, por suerte estamos los dos bien, quitando pequeños golpes en las rodillas ya le digo, la mesa que se nos vino encima, el hombre que también se nos cayó encima, que a mí me dio en la boca, él le dio también como en la parte de la nariz y así, pero vamos, que daños menores. Bianca, y decías que estabas describiendo el momento del impacto, después entiendo que notaste ese frenazo, después otro frenazo muy grande, ahí es cuando entiendo que notáis un impacto, ¿no? Eso es. Y después de eso, una vez que ya se para el tren, ¿cómo te encuentras el vagón? Pues el techo se había caído justo al lado nuestra, pero ya le digo, no sufrimos mayores daños, y ya
cuando la gente se pudo reponer un poco, recoger un poco sus cosas que habían volado desde la otra punta del vagón, ya decidimos de salir del vagón. Por vuestro propio pie. Eso es. Primero salimos por un lado, pero vimos que era la nada completamente, había un muro y la altura del vagón era mucho más grande, era más peligroso, eran todo grava. Y nos volvimos al vagón y salimos por la otra puerta. Y ahí nos pusimos a salvo en una zona de arcén, que había una valla, pudimos pasar la valla y nos quedamos en el arcén hasta que llegó la Guardia Civil, que nos avisó que podíamos seguir avanzando hacia el Lirio, que estaba justo al lado de un apeadero, donde pudimos ya quedarnos a salvo esperando más instrucciones. Bianca, cuando salisteis tú y tu pareja del vagón, el resto de viajeros, no sé si pudiste ver en qué estado estaban, si pudieron salir como vosotros. Pues los que iban contigo. Las personas que iban con nosotros en el vagón, ya le digo, afortunadamente fuimos los menos perjudicados del accidente y pudimos salir todos por nuestro propio pie. Había algunas personas que sí que se habían lesionado un poco más las piernas y que tuvieron un poco más de dificultades, pero pudimos salir todo el mundo por nuestro propio pie, muy asustados pero sí. Y una pregunta más, Bianca, en esa descripción de los hechos que haces, cuentas un primer frenazo, luego un segundo frenazo. ¿Vosotros hasta esos frenazos notasteis algún ruido extraño, algo que os sorprendiese, algo que notasteis algo diferente, o estabais viajando con total normalidad hasta que notasteis el frenazo? Para nada, total normalidad. De hecho, esperábamos parar en Córdoba en breve y esperábamos que pasara la cafetería y vamos, total normalidad. Bianca, ¿dónde viajabas tú? ¿A dónde te dirigías hoy? Nosotros volvíamos a casa desde Madrid hacia Huelva. ¿Habéis podido ya hablar con vuestros familiares para decirles que estáis bien? Sí, fue lo primero que hicimos, porque sabíamos que iba a ser un susto también para ellos, así que tenerlos informados fue lo primero. Bianca, ¿cuántos años tienes? 23. Pues muchísimas gracias por atendernos esta noche, de verdad. Y un abrazo muy fuerte para ti, para tu pareja, por todo el susto y por lo que estáis viviendo. Muchas gracias, de verdad, por atendernos esta noche. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias a vosotros. Gracias, Bianca. Vamos ahora a recopilar algunas de las opiniones de los expertos que hemos tenido esta noche en esta programación especial que estamos emitiendo en la cadena SER por ese accidente, esa tragedia en Adamuz, en Córdoba, cuando dos trenes han chocado en torno a las 8 menos cuarto, 8 menos 20 de la tarde. Un tren que iba de Málaga a Madrid y otro tren que iba, un Alvia de Renfe, que iba de Madrid a Huelva. Han chocado en una línea recta. En las primeras estimaciones dicen que chocaron en uno de los convoyes, iba a 200 kilómetros por hora, pero esto, por supuesto, habrá que determinarlo con la investigación. Y a esta hora el balance provisional es de 21 personas fallecidas y más de 70 personas heridas, pero en todo caso desde la Junta de Andalucía llevan toda la noche insistiendo en que es un balance provisional y que, por desgracia, todavía quedan cuerpos por excarcelar de esos vagones que todavía tienen ahora mismo encima pues a cuerpos, a personas de la UME, a servicios de emergencia. Están todos trabajando esta noche porque lo que nos aseguran desde el Ministerio de Transportes es que todas las personas que necesitaban atención médica ya la están recibiendo. Ya no queda nadie en Adamuz que necesite atención médica y que no la haya recibido, y ahora lo que continúan son las labores de excarcelación de los cuerpos que todavía puedan quedar en los vagones que han salido volando en el momento de ese impacto. Bianca, una de las viajeras, nos acaba de describir que ella, cuando iba dentro del tren, lo que notó fue un primer frenazo, después otro frenazo todavía más fuerte, y a partir de ahí se desata el caos dentro del tren. Como decía, vamos a recopilar ahora, Lorena Carramolino, algunas de las opiniones de los expertos que están pasando esta noche por la antena de la SER y que han hablado sobre el origen o las causas de ese accidente. Sí, también hemos tenido a Fernando Chacón, psicólogo, experto en este tipo de accidentes, trabajó en el accidente Spanair, también en el atentado del 11M. Dice que en este momento lo más importante es respetar el proceso de cada persona. Bueno, pues sin duda es lo más difícil, ¿no? Primero hay que respetar, no todas las personas se enfrentan igual a la pérdida de un ser querido de forma inesperada, que la forma más trágica de perder a un allegado, ¿no? Hay personas que guardan silencio y hay que respetarlo.
Y sobre expertos que nos podían dar más detalles, Aida, de este accidente ferroviario, hemos tenido al secretario general del sindicato ferroviario, Rafa Escudero, asegura que el colectivo está en shock y que la velocidad que fueron cogiendo ambos trenes desde su punto de vista influyó en el impacto. Ese tramo se circula en torno a los 250 kilómetros por hora, que sería la velocidad que seguramente viniese el Albia, aunque ya iría frenando para aproximarse a la estación de Córdoba, y estaría cogiendo ya también esa velocidad el tren de Irio, que había salido de Córdoba. Entonces, claro, la velocidad ha influido mucho en el impacto. También hemos hablado con José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos. Dice que todas las infraestructuras estaban renovadas en el tramo donde ha tenido lugar este accidente. Yo creo que la infraestructura estaba renovada. Se está renovando toda la línea. En mayo del 25 se había dado por finalizado ese tramo, con lo cual la infraestructura no ha fallado. Vamos a irnos en este punto a la estación de Atocha, Madrid, en donde continúa nuestra compañera Belu Jiménez, porque lo estamos contando. La línea Madrid-Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva está interrumpida esa circulación y así va a permanecer durante muchas horas, incluso días, ha dicho el ministro de Transportes. Belu, tengo entendido que allí hay cientos de personas, en torno a 400, que todavía quedan por reubicar porque no han podido coger el tren que tenían previsto, ¿no? Eso es, Aida, sí, nos dicen desde aquí los equipos de Renfe que están coordinando estas reubicaciones, que aún quedarían unos 300 viajeros por llegar a Atocha y que serían viajeros que estaban montados ya en trenes y que han tenido que regresar a Madrid al no poder continuar el viaje. Nos cuentan además que aquí en las salas que han habilitado aún quedan entre 50 y 100 personas, por lo que en total serían unas 400 personas aproximadamente por ser reubicadas. Es verdad que aquí no paran de llegar autobuses, es constante, en estos momentos se suben los pasajeros a un bus que va de camino a Cádiz, pero la salida de viajeros la salida de viajeros se espera que continúen subiéndose estos nuevos buses que están llegando hasta aquí, hasta la puerta de la estación de Atocha. Esa es la última hora desde la estación de Atocha. Todavía quedan en torno a 400 personas que o están viajando a esta hora o quedan por reubicar porque han perdido sus trenes. Vamos a volver con Edu Hernández. Edu, esta noche ha comparecido el ministro de Transportes, ha explicado lo que hasta el momento tiene el Gobierno en torno al balance de víctimas y también sobre lo que sabe de ese accidente de tren. Sí, de momento, decía el ministro, lo que sabemos hasta ahora es que ese tren de Irio es un tren nuevo, no lleva rodando más de 4 años. También sucede este accidente en una vía recientemente renovada, lo hemos escuchado ya varias veces, 700 millones de inversión, y se produce en un tramo que es una recta, algo que para el ministro es un suceso bastante inusual de cara a explicar las causas. Le escuchamos. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Realmente, pues todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí, que están en este centro y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente, porque como les digo... Decía además que el Albia, el tren de Renfe, decía el ministro, es el que se lleva la peor parte y son las 2 primeras unidades de ese tren las más afectadas, con 53 personas en su interior. Como decimos, son de momento 21 los fallecidos. El ministro asegura también que hay que seguir investigando y retirando material de las vías. Mañana veremos, porque no solo hay que retirar el material que hay en este momento sobre las vías, sino también, como es lógico, hay una investigación que va a requerir que se examine todo el terreno. Esa investigación corre a cargo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la CIAF, que es un organismo independiente, pero adscrito al Ministerio de Transportes y que se encarga de esclarecer las causas de este tipo de accidentes. De momento, dice el ministro, que buscar razones concretas sería especular. Lo que sí que está claro para los viajeros afectados es que mañana no va a haber servicio de trenes entre Madrid, Sevilla, Málaga, Córdoba y Huelva. Pues esa es la comparecencia que ha tenido lugar esta noche del ministro de Transportes. También hemos escuchado aquí al consejero de Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía y tenemos por aquí ya en el estudio Carlos Llamas de Madrid, Ángel Villascusa. Ángel, vamos a recapitular la información que tenemos hasta ahora. Sí, empezamos con ese mensaje que ha publicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de condolencias por este accidente Irio que cubría, recordemos, la línea Málaga-Madrid y que ha descarrilado en un primer momento en Ademuz, en Córdoba, en concreto sus últimos vagones justo en el momento en el que se cruzaba con el Albia que cubría la ruta Madrid-Huelva y ha chocado contra él. Se ha llevado este Albia a la peor parte. Varios vagones se han precipitado por un talud de 4 metros, según ha confirmado la Junta de Andalucía. De momento, recordemos, el número de fallecidos se sitúa en 21. Hay un centenar de heridos, 29 de ellos graves y 5 de ellos muy graves, según ha confirmado el ministro de Transportes.
muertes. Entre los fallecidos está el maquinista del Albia. Dice Sánchez que es una noche de profundo dolor para nuestro país. Quiero expresar mi más sincera condolencia a las familias y seres queridos de las víctimas. Ningunas palabras pueden aliviar un sufrimiento tan grande. Todos los servicios de emergencia están trabajando de forma coordinada y sin descanso, ha dicho el presidente del Gobierno. De hecho, la UME ha llegado al lugar del siniestro en Ademuz, en Córdoba, para trabajar en la excarcelación de los cuerpos que quedan todavía en ese lugar. Óscar Puente ha calificado el accidente como extraño. Dice que es difícil de explicar porque se ha producido en una recta. El tren, además, sirio, era muy nuevo y las vías habían sido renovadas recientemente. Todas las personas que han resultado heridas en este accidente y necesitaban ser atendidas en hospitales tras el descarrilamiento han sido ya trasladadas a centros sanitarios. La mayoría de estos heridos están en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Adif ha habilitado el teléfono 900-101-020 para atender a los familiares de las víctimas y se van a mantener abiertas varias estaciones, como la de Atocha en Madrid, la de Córdoba, las de Sevilla o la de Málaga. Pues esa es la recapitulación que podemos hacerles a esta hora. Lo más importante son las víctimas y los familiares de las víctimas. 21 personas fallecidas, hay más de 70 heridos y lo que están realizando esta noche ya los servicios de emergencia es la excarcelación de cuerpos de los vagones que han saltado por los aires con ese choque de trenes, porque todas las personas que requerían atención médica en Adamuz, en Córdoba, que es en donde se ha producido ese choque de trenes, ya lo han recibido. Vamos a irnos en este punto de nuevo al Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde continúa nuestra compañera María José Martínez. Están actualizando los médicos a los familiares el estado de los heridos y allí, María José, por desgracia, estamos viendo imágenes de familiares derrotados, ¿no? Totalmente, porque en este momento los profesionales sanitarios están intentando recopilar todos los nombres y apellidos de las personas a las que están buscando estos familiares, mayoritariamente de Huelva, del tren que venía desde Madrid hasta aquí, para saber qué pasa con ellos. Han intentado los profesionales explicarles que no solo están en el Hospital Reina Sofía, que es verdad que hay gran parte, un número importante de personas. Ahora llega una ambulancia con personas heridas de este accidente, pero también están en otros centros hospitalarios. Pero si en un primer momento intentaban hablar también con nosotros y nos contaban su historia para intentar encontrar a su familiar, a personas muy allegadas, ahora mismo se están en completo shock. Están en una sala de espera, están todas reunidas. Hay cerca de 100 personas en este momento intentando saber qué pasa con su hija, con su marido, con su tía, con personas tan cercanas que no esperaban que ocurriera absolutamente nada en este domingo, que ahora mismo no pueden hablar. En este momento, por la puerta del Hospital Reina Sofía salen más profesionales sanitarias. Vienen dirigiéndose aquí a la sala de espera. Vienen intentando dar información y en este momento, que nosotros nos encontramos fuera, pues todos los familiares están acudiendo hacia ellas. Entendemos que es una información, además, bastante limitada porque hay muchísimas personas dentro. La situación emocional es muy delicada. Hablamos de muchísimos familiares que se han desplazado al Hospital Reina Sofía de Córdoba. Nosotros también vamos a entrar con ellos para acompañarlos y recordamos que aquí en la capital el Ayuntamiento de Córdoba ha habilitado el Centro de Educación Ambiental para que también pueda ser acogido, como está pasando en Adamuz, porque hay muchísimas personas de otras provincias que han venido para saber de sus familiares y no saben qué va a pasar esta noche. Eso en Córdoba, en el Hospital Reina Sofía, pero nos vamos a ir de vuelta a Adamuz porque nos confirman que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ya ha llegado hasta allí. María Eugenia Vílchez continúa en Adamuz. Cuéntanos. Sí, acaba de llegar el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla. Ha estado saludando al operativo, a Policía Local, a Protección Civil. Ahora está saludando a los sanitarios que quedan aquí en este pabellón municipal antes de comparecer ante los medios de comunicación. El presidente, que ha mostrado desde luego su tristeza al operativo, ha agradecido el trabajo que están llevando a cabo desde primera hora de la tarde, ha deseado suerte para lo que resta de jornada y pues ahora mismo saludando a los sanitarios, a los equipos de 061 que han estado atendiendo a las personas heridas, a los equipos de policía local. Viene acompañado del consejero de Emergencias y Sanidad, Antonio Sanz, que compareció pues en los primeros momentos del siniestro. Lo escuchamos hace aproximadamente 2 horas ofrecer los primeros detalles del siniestro y de cómo se había producido, y estamos a la espera de que venga a atender a los medios de comunicación. Parece que
que puede ser en unos segundos. Aquí ya no queda, salvo los operativos de emergencias que están atendiendo al presidente, no queda prácticamente nadie. El pabellón ha ido poco a poco quedándose en silencio, quedándose vacío, y han ido saliendo los profesionales hacia otros puntos del municipio, donde ahora sí habrá que atender otras situaciones, como pues la atención a los familiares de las víctimas, de las personas que han perdido la vida. Hay que recordar que la jueza de Montoro, de guardia en este momento, ha sido lo que coordina ese operativo de forenses que están realizando ese trabajo, esa labor de identificación y de levantamiento de los cadáveres de las personas que han perdido la vida en este siniestro mortal en Adamuz, en la provincia de Córdoba. Vamos a mantener la línea abierta contigo, María Eugenia, para que en cuanto comparezca el presidente andaluz pinchemos la señal y escuchemos lo que tiene que decir Juan Manuel Moreno Bonilla, por si puede actualizar la situación de esta tragedia, en la que de momento el balance provisional es de 21 muertos y más de 70 heridos. Todas las personas que necesitaban recibir atención hospitalaria ya la han recibido. Ahora lo que queda allí en Adamuz son los servicios de emergencia trabajando en los vagones que han salido volando en el momento del impacto para tratar de sacar los cuerpos que puedan quedar allí, o sea que nos quedamos pendientes de actualizaciones. Y mientras vamos a ir a Radio Córdoba con nuestro compañero Álvaro Guerrero. Álvaro, porque para entender la magnitud del accidente tú tienes los datos del despliegue que está a esta hora sobre el terreno y del despliegue que han puesto en marcha las distintas instituciones. Álvaro. Sí, efectivamente, Aida, y de hecho va a seguir un despliegue mucho más amplio, porque mañana a primera hora podemos confirmar que se va a incorporar maquinaria pesada a las labores de rescate, también a las labores de retirar restos de las vías. Bueno, como decíais, del 061 se han desplegado todas las unidades, todas las ambulancias disponibles en la zona norte, transportes sanitarios convencionales, transportes sanitarios de la Cruz Roja, que también pone a técnicos de emergencias. También psicólogos de Adif se han movilizado hasta allí, hasta Adamuz. Vehículos de coordinación, médicos voluntarios, toda la plantilla de la Guardia Civil que estaba disponible, incluido el grupo de reserva y seguridad y también el subsector de tráfico. A esta hora tenemos dos carreteras cortadas, la A421 desde Adamuz hasta Villafranca de Córdoba y la A3001. Como decimos también, la unidad militar de emergencia se ha desplegado allí con guías caninos y están ayudando sobre todo a proporcionar luz, algo a lo que ha contribuido el Ayuntamiento de Córdoba, que ha enviado hasta allí 5 grupos electrógenos, 6 vehículos de bomberos, 19 efectivos, 11 vehículos de policía local con 28 agentes cargados de material de apoyo, 12 efectivos y todoterrenos de protección civil, 2 autobuses de Aucorsa para trasladar heridos. Se han habilitado, como venimos contando, 60 plazas para acoger a viajeros y la Diputación de Córdoba ha activado a 20 bomberos de 5 parques distintos. Álvaro, vamos a escuchar al presidente andaluz Moreno Bonilla, que ya está en Adamuz compareciendo. El día de hoy, y en el que, como ya saben ustedes, pues ha sido un accidente muy grave. Grave por las consecuencias que ya sabemos que tiene, en las que prevemos que va a haber más de 20 fallecidos, en las que siguen trabajando y van a seguir trabajando a lo largo de toda la noche los equipos de rescate, puesto que las circunstancias son complejas, son difíciles. Ahora yo me voy a acercar al punto cero, a la zona cero, pero que probablemente una vez que ha llegado la oscuridad y con las circunstancias que tenemos va a ser muy difícil que a lo largo de la noche se pueda escarcelar, por así decir, algunos de los cuerpos que todavía están allí, ¿no? En este hospital de campaña se ha ido tratando a lo largo de toda esta tarde de una manera urgente a los heridos leves, un total de 170, ¿no? 170, y ahora mismo tenemos 75 ingresados en los distintos hospitales, especialmente en el Reina Sofía en Córdoba, de los cuales 15 están en una situación grave. Ahora mismo se están haciendo operaciones y tengo que aquí también agradecer a todos los profesionales sanitarios, que le hemos pedido una movilización masiva para que todos acudieran a su puesto de trabajo, y así ha sido en este distrito sanitario, para que pudieran actuar de manera inmediata, como se está actuando ahora con quirófanos abiertos e intentando pues salvar vidas, ¿no? Que es lo que se trata en este momento. Tenemos que, a partir de ahora, hay 16 médicos forenses que se van a encargar de la labor de empezar a identificar a los cadáveres.
para que se pueda certificar el fallecimiento y por tanto informar a sus familiares. Esto llevará también su tiempo y se va a centralizar prácticamente aquí en Córdoba porque es donde tiene más sentido. Por tanto, estamos ante, como digo, un accidente duro, un accidente muy grave, ferroviario, que probablemente va a ocasionar más de 20 fallecidos y donde a lo largo de esta noche y probablemente mañana van a seguir con los trabajos de recuperación de cuerpos, ¿no? Así que no tenemos una información precisa ni la vamos a tener previsiblemente a lo largo de toda la noche, y mañana con el día pues probablemente tendremos más información y una información pues más cercana al número de víctimas y al número sobre todo de heridos, ¿no? Ahora lo que hay que desear es que esos 15 personas que lamentablemente están en una situación más crítica, más grave, que puedan recuperarse y que los profesionales sanitarios que están trabajando con máxima intensidad puedan recuperarlo y puedan salvar su vida. Ahora es el gran objetivo, ¿no? Y a partir de aquí, durante estos días, pues lo vamos a dedicar pues a cuidar a sus familiares, ayudados por supuesto por el equipo de psicólogos, e intentar arroparlos al máximo a todos los familiares que tristemente han perdido un ser querido y aquellos que están en la incertidumbre porque sus familiares pues tienen heridas graves y por tanto están todavía en una situación crítica. Así que esa es la situación, como digo, muy triste, un día muy triste, un día muy oscuro para Andalucía, y estamos todos pues bajo el shock porque no estamos acostumbrados, nadie está acostumbrado a un accidente de estas características, tan contundente, tan mortal y tan severo, ¿no? Y después los trenes, como saben ustedes, pues los trenes circula la vida, familias enteras, ¿no? Los trenes pues viajan personas mayores, viajan niños, viajan personas de toda índole y probablemente pues tengamos fallecidos pues en todas las circunstancias y probablemente de todas las edades, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar a que vayan avanzando los equipos, que se puedan ir trabajando con los médicos forenses, se puedan identificando los cadáveres, que vayamos arrojando luz a toda esta sombra que ahora mismo tenemos en torno a este accidente. Y a partir de aquí... ¿Tienen más datos sobre los vagones que han caído por el avión? Ahora mismo todos son incógnitas, ¿no? Y ahora lo que nos piden es máxima prudencia. Ahora yo voy a visitar la zona cero y voy a acercarme a esos vagones, pero como digo, a lo largo de esta noche va a ser muy difícil, ¿no? Ya con la oscuridad y con los medios ahora mismo disponibles, se están poniendo todos los medios al alcance y se va a trabajar durante toda la noche, pero creo que hace falta que pasen algunas horas. Lo que sí, lamentablemente, es probable que tengamos más de una veintena de fallecidos, ¿no? Que ese número va a crecer, ¿no? Esperemos y deseemos que no sea así, que finalmente no sea así, pero bueno, la circunstancia, como he dicho, es un accidente que ha sido de un nivel de contundencia muy fuerte, ¿no? Y que pues probablemente veamos cosas y nos encontremos pues cadáveres allí. ¿Será el Instituto de Medicina Legal de Córdoba el que centralizará la labor de los forenses? El Instituto de Medicina Legal de Córdoba. Sí. Presidente, ¿se sabe cuántas personas desaparecidas hay todavía? Pues ahora mismo no tenemos el dato exacto. Ahora mismo no tenemos el dato exacto porque están trabajando, como digo, los equipos de rescate. Y es que algunos de los vagones han quedado en una situación, tengo que decir, muy deteriorada, muy lamentable. Y además son, como saben, muy pesados, que hay que removerlos, hay que moverlos. Aquello, por lo que me han contado, ahora lo visitaré, pero me dicen que en fin, es un amasijo de hierro, con lo cual es muy difícil, hay que utilizar medios mecánicos y maquinaria pesada para poder empezar a ver qué tipo de personas, si hay cadáveres o no hay cadáveres y cuántos cadáveres hay, ¿no? Pero bueno, todo, como digo, esta noche se va a trabajar y vamos a intentar que en el mayor tiempo posible, con la colaboración con todas las administraciones, aquí el alcalde también, al que saludo y agradezco también su labor. Y vamos con la labor de la cooperación de todos, pues intentar que cuanto antes tengamos identificados a los cadáveres y cuanto antes tengamos los números exactos tanto de fallecidos como de accidentados, ¿no?
Presidente, pero ¿se sabe cuántas personas se estima? ¿ADIF ha dado alguna cifra de cuántos viajeros iban en los dos trenes? El ministro ha hecho una rueda de prensa, dice la que tiene esa información, y nosotros no la tenemos y por tanto ahora mismo lo mejor no es especular. ADIF y los operarios de ADIF están trabajando también allí, saben la información. Mañana vendrá el ministro de Fomento, que tendrá probablemente también más información, y nosotros lo que estamos en comunicación con ellos y en nuestra responsabilidad, que son la emergencia y sobre todo la atención sanitaria a todo el personal, que es lo que estamos haciendo desde el minuto uno, ¿no? ¿Se sabe algo más del motivo por el que se ha provocado el accidente? No, eso por lo que he oído al ministro y por lo que he hablado con el propio ministro, tengo que decir que no se sabe, no hay ninguna información. Como ustedes saben, por ley hay una comisión que se encarga de investigar este tipo de accidentes ferroviarios y por tanto será esa comisión la que tendrá que trabajar y dictaminar con las pruebas que tengan pues cuál ha sido el origen del accidente, pero ahora mismo no conocemos ni sabemos, ni por supuesto yo no tengo ni idea, y habrá que dejar trabajar a los profesionales, que son los que tendrán que buscar la fórmula para saber qué ha pasado y sobre todo para evitar que vuelva a pasar, ¿no? Presidente, ¿cómo se va a gestionar el lugar donde se van a ubicar las personas fallecidas, donde se van a poder producir los reconocimientos? Todo, en principio, en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba, que es donde se va a centralizar pues la identificación de los cadáveres y es donde se van a situar, ¿no? Y ahora lo que estamos trabajando es en cómo acompañar a los familiares, ¿no? Ahí estamos trabajando ya con el cuerpo de psicólogos para que los psicólogos, psicólogas que están ya de aquí, pues puedan hacer un acercamiento, un acompañamiento y puedan amortiguar de alguna manera esos momentos tan difíciles por los que ya están pasando y por los que lamentablemente van a pasar algunos familiares a lo largo de las próximas horas, ¿no? Y días. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. A la comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. María Eugenia, ¿cuáles son los titulares que tú consideras más importantes de esa comparecencia del presidente andaluz que acabamos de escuchar? Pues para empezar, de personas gravemente heridas. ¿Cuántas? Porque hemos perdido la señal. 15 personas heridas gravemente y heridas de gravedad. Sigue manteniendo el presidente andaluz el número que daba el consejero de emergencias, más de una veintena de fallecidos, 15 personas heridas gravemente ingresadas fundamentalmente en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, aunque se han repartido también por otros hospitales, y más de 170 heridos atendidos en esos hospitales. Ha dado otro dato, y es que durante esta noche probablemente no se podrá culminar la labor que están llevando a cabo los equipos de emergencia con la ayuda de la UME para excarcelar a las víctimas que han quedado atrapadas en los vagones que han sufrido ese accidente. Así es que seguramente nos tendremos que ir a mañana con las primeras luces del día para completar esa tarea. Otro de los datos que ha ofrecido el presidente andaluz es que ya está trabajando el Colegio de Psicólogos de Andalucía, los psicólogos de emergencias, en la atención a las personas, a los familiares de las personas que han sido víctimas de este siniestro, para amortiguar ese dolor y ese impacto de una noticia de una envergadura como esta. Seguramente, pues en las próximas horas iremos conociendo más detalles, pero los equipos no van a parar de trabajar durante la noche, aunque la oscuridad y la situación del accidente, que es en una zona, como decimos, de cierre, con una orografía complicada, pues impliquen un trabajo muy arduo para la recuperación de las personas fallecidas. Ha apuntado el presidente de andaluz que desgraciadamente en un tren viajan personas de todas las edades y que es probable que entre esas personas fallecidas haya personas de todas las edades, desde luego, tanto personas adultas como quizá niños. Gracias, María Eugenia, por ese resumen. Recopilamos, son 21 personas fallecidas. Es el balance provisional, pero hay decenas de personas. Ahora mismo hay 75 ingresados. Nos comentaba nuestra compañera, 15 personas en estado grave. Decía el presidente andaluz que ahora lo que hay es que centrarse en las víctimas, pero también es llamativo que no
se ha atrevido a decir ni siquiera una estimación de las personas desaparecidas. Todo esto sabiendo que hay vagones de esos trenes que todavía no han podido, a los que todavía no han podido acceder los servicios de emergencia, que van a pasarse toda la noche tratando de excarcelar cuerpos. O sea que de momento el dato es muy provisional. Todas las autoridades que han comparecido esta noche han reiterado que ese dato de 21 personas fallecidas es provisional y que, por desgracia, puede ir elevándose con el paso de las horas. Vamos a volver a Adamuz porque allí también está nuestro compañero José Antonio Alba. José Antonio, Moreno Bonilla se ha visto también con familiares de las personas que iban dentro del tren, ¿no?, a su llegada a esta localidad de 4.000 habitantes. Sí, conforme ha llegado, que ha llegado en torno a las 2 menos 20 de la madrugada, lo primero ha sido saludar a familiares de las personas que iban en esos trenes. Luego ha saludado también a los técnicos de emergencias sanitarias, Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional. Viene acompañado del consejero de Presidencia y consejero de Sanidad, que es Antonio Sanz. He visto también al consejero de Justicia Interior y exalcalde de Córdoba, José Antonio Nieto. También he visto, lógicamente, al alcalde de Adamuz y alcaldes y alcaldesas de los municipios cercanos, de Villafranca, de Montoro, del Carpio. Y ahora mismo, justamente, estoy ante la comitiva, que esto es muy, muy, muy serio. El presidente de la Junta, acompañado de las personas que le acompañaban, se acaban de subir en varios coches todoterreno en dirección, entiendo que a la zona del accidente, cuando la temperatura empieza a caer y se empieza a notar ya el frío aquí en Adamuz. Pues esa es la última hora desde Adamuz. Como saben, la cadena SER está emitiendo ininterrumpidamente una programación especial para ofrecerles la última hora en esta localidad de la provincia de Córdoba, en Adamuz, donde hoy han chocado 2 trenes, uno que iba hacia Madrid y otro que iba hacia Huelva. Hay 21 personas fallecidas y para continuar contándoles la última hora y acompañarles esta noche está ya con nosotros, yo ya te lo dejo todo a ti, Sastre, José Luis Sastre, buenas noches. Buenas noches, Aida, muchas gracias. Vamos a seguir ahora con esa programación especial y además del tiempo de información que se abre también un tiempo para escuchar los testimonios y los oyentes con Roberto Sánchez, así que si te parece empezamos. Gracias, Aida. Hasta buenas luego. Noches, las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias.